Hablar de acciones en pasado con verbos irregulares en español es complicado. Te voy a mostrar esta información de una forma muy simple, muy sencilla, a través de las actividades que hice ayer, donde voy a utilizar los verbos irregulares que tienen cambios significativos en el tiempo pretérito indefinido en español. Verás que de esta forma los vas a aprender rápidamente. Hola, bienvenidos a mi canal Español Práctico. Mi nombre es Marco y soy profesor de idiomas. Como te decía anteriormente, en el vídeo de hoy te voy a mostrar las actividades que hice ayer utilizando los verbos irregulares en pretérito indefinido en español que cambian significativamente y vas a poder aprenderlos de una forma muy simple. Comenzamos. Ayer hice muchas actividades. Anduve caminando por el parque porque quería relajarme un poco y hacer ejercicios físicos. Después estuve un rato en el parque corriendo. A las 5 p.m. tuve que irme a casa para preparar la cena. Quise preparar pescado, pero no pude porque no había en casa y fui entonces al mercado. Finalmente pude comprar el pescado y compré muchas otras cosas y todo cupo en el coche. Vine a casa, preparé la cena y puse la mesa. La cena estuvo deliciosa. Siempre supe que la cena sería excelente. Bien, ahora vamos a analizar la conjugación o el modelo de conjugación de estos verbos que cambian significativamente en pretérito. Como pueden observar en la tabla, tenemos los verbos, cambios en las raíces de los verbos y por supuesto las terminaciones. Para comenzar, tenemos que decir que el cambio significativo de estos verbos en pretérito indefinido o en este pasado que utilizamos en español para referirnos a acciones completadas es que la raíz del verbo va a cambiar. Por ejemplo, digamos el verbo andar. Andar, como pueden observar en la tabla, vamos a utilizar la raíz siguiente, anduv, es decir, A-N-D-U-V. Y como pueden observar, para todas las personas o todos los pronombres personales vamos a utilizar la misma terminación. Por ejemplo, vamos a decir yo anduve por el parque, tú anduviste por el parque, usted, él, ella anduvo por el parque, nosotros anduvimos por el parque y ustedes, ellos, ellas anduvieron por el parque. Como pueden observar, la misma raíz o este cambio en la raíz del verbo va a ser la misma para todas las personas, todos los pronombres personales y la terminación es la misma. Algo importante en la terminación. Estas terminaciones de estos verbos irregulares nunca llevan acento en español, lo cual no ocurre con los verbos terminados en ar, er, ir, que son verbos regulares que vimos en el vídeo anterior. Por ejemplo, cuando yo digo yo hablé español ayer, ese hablé es una E con un acento en la E. En estos casos, no, en estos casos esa E no lleva acento. De hecho, ninguna de estas terminaciones llevan acentos. Eso es una característica de este tipo de verbos utilizados en pretérito indefinido. Hay un detalle aquí también, el verbo hacer. Hacer, por supuesto, va a utilizar la raíz HIC. Por ejemplo, yo hice, tú hiciste, nosotros hicimos, ustedes, ellos, ellas hicieron. Excepto en la forma usted, él, ella o para las personas, pronombres personales, usted, él, ella, que vamos a utilizar una Z y por supuesto la O. Decimos usted, él, ella hizo, por ejemplo, la tarea de español. Bien, bueno. Esta es la parte de conjugación de estos verbos irregulares en pretérito indefinido en español. Bueno, espero que hayas aprendido cómo utilizar estos verbos con cambios significativos
en español en el pretérito indefinido y los puedas, por supuesto, utilizar en tu conversación o en tu comunicación, tanto oral como escrita. Te voy a estar dejando aquí arriba el vídeo anterior o la historia anterior en la cual hice referencia a los verbos regulares en español en pretérito indefinido. Bueno, si te gustó este vídeo, dale like, entra a tus comentarios y te invito a que te suscribas a este canal para seguir ayudándote con el español. Chao.